palabra, menos ruido. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio Más Palabra, Menos Ruido, en el que estaremos todos los miércoles en la noche, 7 p.m. hora Colombia, 8 p.m. hora del este de los Estados Unidos, con varias series de prédicas y enseñanzas para así profundizar y aprender más acerca de Dios y su palabra. De esta manera estaremos callando al mundo y todos los ruidos de los que quiere llenarnos a diario. Te invitamos a que puedas tener tu Biblia y una libreta de apuntes para que puedas anotar todo aquello que Dios quiere enseñarte hoy. Recuerda, más palabra, menos ruido. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Estamos muy felices de estar una vez más con ustedes en Más Palabra, Menos Ruido. Y estoy emocionado de seguir esta tercera parte de nuestra serie ADN de Dios. Ha sido una serie increíble. La verdad, ha sido de mucho crecimiento, de aprender a diferenciar lo que es la gracia real y los demás ruidos del mundo que nos llenan de mentiras, de engaños, pero el punto es ese, el punto es poder aprender qué es la gracia e ir más allá en y crecer en el conocimiento de esto. Y esta tercera parte la he titulado, o la hemos titulado, Entendiendo el ADN de Dios. El ADN es algo que siempre está en nuestras vidas desde el primer momento en el que somos concebidos. Y debemos preguntarnos por qué es importante entonces entender el ADN de Dios, por qué es importante entender todo esto para que en nuestras vidas se haga real. Y es importante entenderlo correctamente, el ADN de Dios, que ya como lo hemos dicho es la gracia de Dios directamente en nuestras vidas, para que podamos vivirlo y hacerlo real nuestras vidas. Cuando nosotros, salimos de nuestros padres, nacemos, toda esa información genética como tal es eso, es una información genética que está en nuestro interior. Y esta es una estructura de información muy completa de cómo somos, de quiénes somos. Y esto nos lleva a entender muchas cosas, ¿no? De pronto hay personas que salen más parecidos a su padre que a su madre, o al contrario, son bajitos como su mamá es bajita o como su papá es bajito, o son altos, o bueno, delgados, como sea. Hay muchas características que heredamos de nuestros padres. Pero asimismo, de la misma forma, nosotros, esos genes, esa información genética es reflejada en nuestro aspecto físico. Entonces, gestos, por ejemplo, entonces que mi mamá tiene cierto gesto y yo por coincidencia, bueno, no por coincidencia, sino por esta misma estructura genética, se refleja en algo, en un gesto, en un pensamiento, en muchas cosas que pues digamos que uno concuerda más con la otra persona o se ve más identificado con eso. Y de esta misma forma, incluso en nuestra forma de ser, o sea, hay personas que tienen un temperamento muy fuerte y heredamos incluso eso, ¿no? Es algo que es curioso, pero pasa. Y de esa misma forma es con Dios. Nosotros heredamos cuando nacemos de Dios, cuando nacemos de nuevo, nacemos en Cristo, heredamos parte de su naturaleza espiritual. Y eso quiere decir que heredamos directamente su gracia, heredamos directamente su carácter, así como con nuestros padres. Y lo que quiere decir esto es que al momento de nacer de nuevo, aquello que vive directamente en nosotros o pasa a vivir directamente en nosotros es Cristo mismo. Como ya lo habíamos dicho, Jesús es la gracia. La gracia es Jesús y Jesús es la gracia. Es algo que se complementan. O en la primera parte decíamos, no podemos hablar de Jesús sin hablar de la gracia, pero tampoco podemos hablar de la gracia sin hablar de Jesús. Y podemos verlo en
Génesis 1:26. Y espero que tengas tu Biblia ahí. Si no la tienes, pues ya sabes que puedes leer en la pantalla y también pues que tengas tu libreta donde anotes todo eso. No sé si anotas en tu celular o tienes algún cuaderno o algo, pero creo que es importante que anotemos para que eso a diario podamos estudiarlo y recordar. Y dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces quiero que nos detengamos aquí un momento y leamos bien y lo que dice aquí es hagamos al hombre. Dios está diciendo hagamos. ¿Y por qué hagamos si Dios es uno? Bueno, en realidad, como ya lo hemos hablado antes, como ya lo hemos mencionado, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, los tres están diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que la gracia y su obra al momento de a crearnos a nosotros, al ser humano, es algo muy completo porque es una naturaleza perfecta de los tres en uno solo. Así como Dios es tres en uno, nosotros también somos tres en uno. Y no solo porque somos un espíritu que tiene un cuerpo y que tiene un alma, sino porque recibimos el carácter, la imagen y la semejanza. De hecho, cuando dice semejanza se refiere al carácter. Entonces hagámoslo conforme a nuestro carácter y recordemos que el carácter de Dios es la gracia. Entonces eso quiere decir que Él nos está haciendo digamos, en un diseño perfecto. Entonces eso quiere decir que, bueno, recibimos una verdadera identidad, una identidad en Cristo. Y esa identidad es lo que nos permite que Él actúe en nosotros, en nuestras vidas. Esos genes que recibimos son genes de gracia. Es decir, fuimos hechos, esa identidad, perdón, esa identidad es identidad de gracia. Así que si tú no estás viviendo una verdadera identidad, que es una identidad en Cristo, estás viviendo un engaño porque no estás viviendo en la gracia. Y de pronto suena muy contundente y bueno, espero que suene así porque es la idea. Afrontemos un poco aquí de lo que estamos viviendo y aprendamos de cómo es que la gracia tiene que estar en nuestras vidas por medio de esa identidad en Cristo que hemos recibido porque la hemos heredado de Él. Esos genes de gracia que vivan, o sea, tenemos que llegar al punto de que esos genes de gracia vivan y actúen directamente en nuestras vidas, que influencien nuestras vidas. Él tuvo un diseño perfecto, Dios tuvo un diseño perfecto para todas las cosas. Y nosotros como seres humanos, creación de Él, no fue la excepción. De hecho, Dios nos considera como su mejor creación, como la creación más espectacular y más excepcional que en algún momento pudo haber hecho. Y lo vemos porque Él se tomó el trabajo de hacernos conforme a su carácter, conforme a su imagen, lo más parecidos a Él. Eso quiere decir que Él siempre pensó en que quería tener una conexión perfecta con nosotros. Eso era lo que Él quería, por eso nos hizo tan parecidos a Él, por eso nos creó y nos diseñó pensando en que tengamos los mismos genes de Él, el mismo ADN de Él. Él quería conectar con nosotros. Así que si fuimos creados, diseñados conforme a su imagen y a su semejanza, eso quiere decir que fuimos diseñados para vivir gracia. Fuimos diseñados para vivir gracia. Y eso tiene que quedarnos hoy claro, hoy tiene que quedarnos en nuestras vidas, en nuestro corazón. Tenemos que apropiarnos de eso. Porque el mundo nos llena de muchas cosas. El mundo nos lleva a nosotros a pensar quizá que
vinimos o estamos en el mundo para vivir un montón de cosas. Quizá me puedo ir a lo más cotidiano, a vivir teniendo mi mente concentrada en qué voy a hacer mañana, en mi trabajo, en mi estudio, quizás si tú estás estudiando, si estás trabajando. Eh, la vida nos lleva a estar ocupados en qué va a ser mi futuro o incluso a veces peor en lo que fue mi pasado. Muchas situaciones que vivimos a diario, las preocupaciones a diario, y eso es algo que siempre nos está atacando nuestra mente, que siempre está ahí como queriendo desviarnos de lo que realmente es importante. Ahora, no quiero decir que no estudies, porque tienes que estudiar. Tampoco digo que no trabajes, porque tienes que trabajar para que ganes dinero y comas, porque si no comes, pues te mueres. Sí, no quiero decir que eso es malo, lo que quiero o que no se debe hacer. Lo que quiero decir con esto es que nuestra mente y nuestra vida a veces está más ocupada de otras cosas, viviendo otras cosas y no viviendo lo que debemos vivir, que es la gracia. Y la gracia incluye aún estas cosas. La gracia incluye un buen trabajo, una buena carrera universitaria, vivir en una buena casa, tener muchas cosas. La gracia es completa, la gracia es algo demasiado amplio que yo creo que si nos ponemos a profundizar en esto, nunca acabaríamos. Pero lo cierto es que fuimos diseñados para vivir gracia. Y Jesús es la gracia. Así que fuimos diseñados para vivir a Cristo. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo viviendo en mí. Y eso es lo que tenemos que llegar nosotros, a decir, Cristo es quien vive en nosotros. Es que sus genes actúan directamente en nuestras vidas y no solamente en la parte interior o en la parte espiritual, sino que esa gracia también tiene que verse reflejada en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros gestos, que la gente cuando salgamos a la calle nos confunda con Jesús, porque nuestra vida es llena de gracia, es llena de Cristo y vivimos a Cristo, vivimos como Cristo. Así que nuestra vida debe ser ejemplo de lo que es su carácter, ejemplo de su gracia, ejemplo de su santidad, ejemplo de su amor, de dar, de esa pasión y esa compasión incluso por los demás, amor por los demás. Esa debe ser el reflejo de la gracia. Y te lo pongo con este ejemplo. Un elefante no puede dar a luz a una jirafa. Eso es algo imposible. Sencillamente un elefante da a un elefante bebé con las mismas características de su madre. Es lo mismo con Dios. Dios no puede dar a luz a alguien que sea contrario a su naturaleza. Cuando nacemos en Dios, cuando nacemos de nuevo y recibimos a Cristo en nuestras vidas, nacemos con la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza es la gracia. Nacemos con la gracia. La gracia llega a nuestras vidas por medio de Cristo. Y eso es lo que tenemos que reflejar. Así que la gracia debe impulsarnos a nosotros a reflejar esa naturaleza de Él, esa perfección de Él. Entonces nos preguntamos de pronto cómo podemos entonces hacer parte de la naturaleza de Dios. ¿Realmente el ser humano puede hacer parte de la naturaleza de Dios? Eso es muy de pronto extraño para muchos porque pues Dios es un ser espiritual y pues nosotros no lo vemos precisamente por esa razón. Pero lo que quiero decirte hoy, y es una verdad que tú tienes que entender, es que tú y yo también somos seres espirituales. Nosotros no somos lo que vemos o lo que vemos en los demás. Y tampoco somos lo que, no sé cómo explicarlo porque esto no lo vemos, pero no somos lo que somos en el interior de nuestra alma. Nosotros somos espíritu. Un espíritu que si está en Cristo está vivo, pero si no está en Cristo está muerto. Y lo que va a reflejar es algo muerto, ¿verdad? Por eso es tan importante que entendamos que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y de esta forma, teniendo a Cristo en nuestras vidas, creyendo en Él, teniendo fe en Él, es que podemos hacer parte de la naturaleza de Dios. De esa forma,
es que podemos recibir la gracia de Dios. De esa forma es que podemos recibir el ADN, su carácter, esas moléculas que forman una sola y que se ven reflejadas en nuestro interior, pero también en nuestro. Quiero que vayamos a Gálatas, 3, 23, 29. Dice así, antes, está hablando Pablo a la iglesia de Gálatas, dice, antes de venir esta fe se refiere a la fe en Cristo, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Recuerden que en la primera parte dijimos que la ley nos muestra la falla de nosotros, pero esa misma falla nos lleva a la gracia, nos lleva a Cristo. Y aquí lo está diciendo. Para que fuéramos justificados por la fe. No hay ninguna otra forma de ser justificados. Pero ahora que ha llegado la fe, o sea, ahora que ha llegado Cristo a redimirnos, a cumplir toda la ley y mostrarnos la gracia, ya no estamos sujetos al guía, ya no estamos sujetos a la ley. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser hijos de Dios. No hay otra manera de redimirnos con Dios. No hay otra manera. La única es Cristo Jesús. Tener fe en Él, creer en Él, recibirlo. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y vuelvo a lo que mencionaba hace un momento. Pablo decía, ya no vivo yo. Y aquí lo está diciendo. Aquellos que han recibido a Cristo en sus vidas y son bautizados con Él, eso quiere decir que son sumergidos en Él, o sea, se han unido a Cristo, ya no vive sí mismo, sino que vive Cristo. Entonces, ya no vive Daniel Tejeda, ya no vive el carácter de Daniel Tejeda, ya no vive los pensamientos de Daniel Tejeda, no viven los deseos de Daniel Tejeda en mi caso, sino que ahora quien vive es Cristo, es el carácter de Cristo en mí, los pensamientos que Cristo tiene para mí y para ti, en tu caso. Entonces, pon este ejemplo para tu vida. Ya no vives tú, sino que es Cristo que vive en ti porque has sido revestido de Cristo. Y sigue en el versículo 28 diciendo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Esto quiere decir que no importa si eres alto, si eres bajito, si eres de cierta raza, si vienes de cierta región, de la otra, no importa, eso no importa. Lo único que importa es que, como sigue diciendo, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Nos unimos a Cristo, hacemos parte de su cuerpo, parte de Él mismo. Y nos llamamos iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si ustedes permanecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Recordemos que Dios le prometió a Abraham que en él bendeciría todas las familias de la tierra. Y si recibimos a Cristo, hacemos parte de esa promesa. O sea que cuando recibimos a Cristo, recibimos la gracia, recibimos promesa, una gracia que trae bendición, una gracia que trae sanidad, una gracia que trae prosperidad, que trae seguridad, que trae confianza, que trae una nueva identidad. Esa gracia es completa, esa gracia no deja nada por fuera, como hace el mundo. El mundo sí deja muchas cosas por fuera. El mundo no puede mantener tus emociones fuertes, jamás podrá hacer eso, pero la gracia te dice que tú no te basas por emociones, porque tus emociones son inconstantes, pero tu espíritu es fuerte y por eso es que nos basamos en la gracia que viene por el Espíritu Santo, cuando lo recibimos. Así que la gracia se puede hallar, se puede mostrar, se puede derramar, recibir, ver y reconocer. Y no sé si recuerdas cuando estábamos en el colegio o de pronto en la universidad,
también nos puede a algunos explicar esto. Y es que el ADN, digamos que funciona de dos formas o se ve reflejada de dos formas. Una es el genotipo, que es aquello que es interno, es la unión entre moléculas y toda esa información genética que de hecho si se escribiera, no sé, no sé si sería infinita o sería de extremadamente larga. Lo cierto es que es algo que no vemos, ¿verdad? Pero es algo que lo encontramos en nuestra sangre, lo pueden encontrar por nuestra saliva, en nuestro cabello. Es algo que no vemos, pero que es interno. Y también nos hablaban incluso del fenotipo. Y el fenotipo sí es aquello que se ve reflejado, como hablábamos al principio. Son los rasgos físicos, son de pronto gestos y todas estas cosas que revelan precisamente eso que heredamos de nuestros padres. Y con Dios es de la misma forma. Nosotros tenemos algo interno que está en nuestro espíritu, pero esa gracia que está en nuestro espíritu, ese ADN interno en nuestro espíritu que viene de parte de Dios, eso debe verse reflejado en nosotros. Jesús le decía a sus discípulos, den por gracia lo que por gracia han recibido. Es decir, demuestren aquello que han recibido de parte mía, les decía Jesús. Dios les ha mostrado su gracia, Dios les ha dado de su gracia. Ahora vayan y reflejen esa gracia, reflejen ese ADN que está en ustedes que viene de parte de Dios. Así que esta es demostrar la expresión de Dios a través de nuestras acciones, a través de lo que hablamos, a través de lo que pensamos. A veces nos dejamos engañar por nuestras emociones. Tenemos un momento de preocupación, tenemos un momento difícil y pues las emociones juegan un papel muy importante ahí. Pero ¿en qué estamos? ¿En las emociones? ¿En la situación difícil? ¿O estamos en la gracia? ¿Somos guiados por los pensamientos que vienen a nuestra mente? ¿Divagamos en esos pensamientos? ¿O vamos a esa gracia que nos fortalece? ¿Vamos a esa gracia que nos muestra santidad? ¿Vamos a esa gracia que nos muestra una solución, que nos muestra una esperanza? Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar a un lado esas cosas, ese ruido, esas cosas que quieren engañar nuestras vidas e ir a la gracia. Esa gracia que es completa, que no deja nada por fuera. Esa gracia que llena todo en nuestras vidas, que es Cristo, que es Jesús. Entonces, el punto es demostrar la expresión de Dios a través de nuestra vida a medida que crecemos y nos desarrollamos espiritualmente, porque es por medio del Espíritu Santo que recibimos esta revelación, que recibimos mayor sabiduría y mayor crecimiento. Y esa es la expresión de Dios. Eso es lo que debemos mostrar. Segunda de Corintios 3:18. Nos dice, así que en todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo que nos impedía ver a Dios, el velo que no nos dejaba ver esa gracia, ha sido quitado por medio de la gracia, por medio de Cristo, por medio de ese sacrificio que nos muestra la gracia, nos muestra esa oportunidad. Entonces, a partir de ahí podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Increíble. Creo que esto nos deja muy claro quién debe ser nuestra imagen, quién debe ser nuestro ejemplo. Jesús es la gracia misma y Él vino a darnos ejemplo de cómo vivir. Jesús fue tentado, sí, fue tentado, pero venció la tentación. Jesús fue atacado, pero eso no lo llevó a pecar. Antes, por el contrario, Él amó a aquellos que lo amaban. Él en la cruz aún dijo, Padre, perdónalos. No saben que están rechazando la gracia misma. Entonces la gracia debe influir en la manera en que nos relacionamos con Dios, la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, pero también la manera en la que nos
relacionamos con nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tuvo una relación con el Padre, Jesús tuvo una relación con sí mismo, con su espíritu. Jesús tuvo una relación con los demás. Él trajo esa revelación del Padre, esa revelación de amor, esa revelación de perfección y esa revelación que quería Dios tener esa conexión perfecta con el hombre. El pecado lo impedía, pero Jesús vino para darnos gracia, para darnos redención, para darnos esa oportunidad de salvación, de estar con Dios. Y es importante tenerla clara en nuestras vidas, como que Él es la esencia, como la gracia es la esencia de quién es Él y la base de cómo Él actúa en nosotros. La gracia es la base de cómo Él actúa en nosotros directamente. Y hace un momento leíamos que crecemos en gracia a medida que crecemos en el conocimiento de Él, de su palabra. Así que es importante que lo estudiemos, que lo tengamos siempre presente, porque esto fácil se nos puede olvidar y ya vamos a hablar de eso. Pero la gracia debe convertirse en nuestro estilo, entendiendo que el carácter de Dios es su gracia y que fue transmitida a nosotros espiritualmente por medio de Cristo. Su gracia debe afectar y transformar nuestras vidas y quiénes somos. Debe guiarnos y fortalecernos en los buenos y en los malos momentos. Porque hemos tenido buenos momentos y este momento que vivimos quizá para muchos no es fácil, por muchas circunstancias. Pero la gracia de Dios nos lleva y nos influye en ese momento para fortalecernos. Y aún en los momentos futuros, porque van a venir momentos difíciles también, pero la gracia de Dios va a ayudarnos y va a fortalecer los momentos. Y Dios sabía que una persona puede conocer la gracia y perdérsela. Y lo que yo les decía, podemos aquí escuchar de la gracia y quizá entenderla, oírla, nos parece bonito, nos parece, uy, qué chévere que Dios haga esto para nosotros, pero a veces no es suficiente con eso. De hecho, no es suficiente. Tenemos que hacerla real en nuestras vidas. Por eso Él nos dice que crezcamos en la gracia, que avancemos en la gracia, que nos dejemos, que seamos guiados por la gracia de Dios, que la gracia de Dios sea una realidad en nuestras vidas, que abundemos en esa gracia, para que precisamente no caigamos, para que evitamos caer y perdernos de la gracia. Tú hoy puedes estar oyendo de la gracia, pero no sirve de nada oírla si no la vives. Tienes que vivirla, tienes que vivir la vida de Cristo, tienes que vivir la realidad que Dios quiere para ti, el carácter de Cristo. Esa gracia que vuelvo y repito, salva, esa gracia que fortalece, que santifica, que te ayuda en momentos difíciles, esa gracia que te lleva a crecer, esa misma es la que te lleva a crecer. Si tú no tienes gracia, no vas a crecer. Eso es importante que la tengamos presente en nuestra vida por medio de Cristo. Así que ya para terminar, quiero que entendamos esto. Efesios 6:24 dice, que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor. La gracia nos va a acompañar en todo momento, todo momento. Quiero que cantemos una canción que nos lleve a entenderlo, a darnos cuenta lo completa que es la. Pero que quizá hay muchas cosas que no dije y que podría quedarme aquí toda la noche diciéndoles, pero lo que sí quiero o puedo decirles es que no es lo mismo vivir un tiempo de pandemia en el mundo, en la vida normal, en la vida común, a vivir un tiempo de pandemia viviendo la gracia de Cristo, viviendo en esa perfecta voluntad de Dios. Porque sí, hay crisis y hay momentos difíciles, pero hay algo más importante que esos momentos difíciles. Hay algo más importante que esos momentos de crisis y es Cristo, es su gracia. Y podría volver a decirlo miles de veces, pero el punto es que la gracia de Cristo, ese carácter,
debe estar en nuestras vidas, debe influenciar nuestras vidas cada momento, porque es lo único que nos puede llenar, es lo único que nos puede fortalecer, llevar a lo que realmente Él quiere para nosotros. Y quiero leer algo ya para terminar, y es algo que escribió John Newton, el autor de esta canción que acabamos de cantar. Él escribió lo siguiente hablando precisamente de la gracia, y dijo: me alegro que la gracia que me salvó también me haya traído hasta aquí, y que su gracia vaya a continuar guiándome hasta cuando esté en casa con Él en el cielo. También estoy agradecido que la gracia de Dios no está simplemente disponible para mí, o no estuvo simplemente disponible para mí en el pasado, sino para ser salvo, no solo en el pasado para ser salvo, sino que forma parte de mí. Él lo entendió perfectamente. Su naturaleza ahora es mía, y su gracia en mi interior siempre está lista para ayudarme a vivir la vida que Él quiere que yo viva. Sí. John Newton fue el que escribió esto. Y hemos escuchado del ruido, del ruido del mundo, de que Dios es un amuleto para los momentos difíciles, para los momentos complicados. Pero la realidad es que Dios no es eso. Dios es gracia, y Él siempre nos está acompañando. Sea que estemos en momentos difíciles o no, Él siempre está. Y sí, Él va a estar en momentos difíciles que van a venir más adelante. No tenemos una vida perfecta, pero tenemos la gracia de Dios, que es lo más parecido a eso. La gracia de Dios es perfecta. Vivimos en un mundo que no es redimido, y por eso vivimos momentos. La gracia de Dios está ahí para eso. Señor, gracias por este momento, gracias por lo que nos has permitido vivir en este día, Señor. Gracias porque hoy podemos conocer más tu gracia, porque podemos vivir más en ella, porque ha sido revelada y porque lo hemos entendido por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en esa gracia, que nos lleves a entender más allá de lo que hemos hablado hoy y de lo que hablaremos y hemos hablado en esta serie. Pero te pido, Señor, eso, nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a crecer en tu gracia, a conocerte más, porque queremos ser más como tú, queremos ser más parecidos a ti, que tú formes tu carácter y tu naturaleza en nuestras vidas. Gracias porque sé que esa es tu perfecta voluntad para nuestras vidas y tú nos ayudas en ello. Amén. Te mando un abrazo, espero que esta haya sido una transmisión de bendición para ti y nos vemos el domingo. Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón. Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @palabradevidaus y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.